Cuando imaginamos un barco de la era de las colonizaciones, la mente se llena de imágenes de enormes galeones, cañones disparando en cubierta, piratas ondeando banderas negras y tempestades furiosas en mitad de un océano embravecido. Pero hay una pregunta que muy poca gente se hace, y que todos aquellos hombres que surcaron los mares del siglo XVI, XVII y XVIII debieron afrontar varias veces al día. ¿Cómo hacían para ir al baño? Porque esos barcos de madera, que a veces permanecían en alta mar durante meses sin tocar puerto, no contaban con baños como los conocemos hoy, sin inodoros, sin aseos cerrados, sin drenaje y sin intimidad. Y lo que empezó siendo una simple necesidad natural se convertía muy pronto en una de las peores pesadillas cotidianas de cualquier marinero. En este video vamos a descubrir cómo y dónde hacían sus necesidades los marineros en los barcos de vela coloniales, qué enfermedades mortales provocaba esa falta de higiene, las supersticiones que rodeaban el acto de aliviarse en alta mar y las consecuencias para la salud mental, la moral de la tripulación y el destino de la propia embarcación. Te lo contaré con relatos documentados, testimonios de cronistas de la época, registros de virreinatos y crónicas de oficiales, para que puedas imaginar con precisión el infierno sanitario flotante que eran esos barcos en plena era de las colonizaciones. Quédate hasta el final, porque además de descubrir las costumbres más asquerosas y peligrosas, te revelaré casos reales en los que la falta de higiene y los rituales supersticiosos alrededor de las letrinas provocaron motines, muertes en cubierta y barcos enteros abandonados a la deriva. Prepárate para un viaje al lado más escatológico, brutal y olvidado de la historia naval colonial. ¿Existían baños en los barcos de la era colonial? La respuesta es simple y demoledora: no. Los barcos coloniales, incluidos los galeones españoles, las naos portuguesas y las fragatas inglesas, carecían de baños como los entendemos hoy. En su lugar, utilizaban métodos rudimentarios, peligrosos y antihigiénicos que apenas permitían aliviarse sin arriesgar la vida. El lugar más habitual para hacer las necesidades era la proa del barco, en unos pequeños huecos tallados en la madera conocidos como póstigos o gateras. Eran simples agujeros circulares abiertos en los costados de la parte delantera, con una cuerda para sujetarse y evitar caer al agua. En inglés se llamaban "the head" porque estaban ubicados en la cabeza del barco. Las embarcaciones grandes podían tener 2 o 3 gateras en cada costado de la proa, pero incluso en barcos con 200 o 300 tripulantes, esos eran los únicos puntos autorizados para evacuar. La situación se volvía insostenible en largas travesías o durante las tormentas. Los marineros debían encaramarse al borde con viento, olas y movimientos bruscos de cubierta, sin intimidad, sin higiene y a menudo bajo la mirada de sus compañeros. Si alguien caía al mar desde allí, en plena tormenta o en alta mar, nadie se lanzaba a rescatarlo. De hecho, las bitácoras de capitanes como Blas de Leso o Don Rodrigo de Bástidas recogen testimonios de hombres desaparecidos al intentar evacuar, sobre todo de noche o durante los temporales. La rutina diaria de ir al baño se convertía así en un riesgo constante para la vida del marinero. En las cubiertas inferiores, cuando las condiciones lo impedían, se utilizaban cubos de madera o toneles viejos. Estos se vaciaban luego por la borda, pero no siempre de inmediato, y en barcos sobrepoblados, con provisiones podridas y animales a bordo, la acumulación de desechos humanos se convertía en un foco letal de enfermedades. Cubos, barriles y la centina. Cuando el clima o las batallas lo impedían, los marineros usaban cubos de madera o toneles viejos. Estos se colocaban en rincones de cubierta o bajo escaleras. Algunos barcos asignaban uno a cada lado del mástil. Lo peor ocurría cuando los cubos rebosaban o quedaban sin vaciar por días, contaminando el ambiente. El hedor era insoportable, mezclado con sudor,
pólvora y comida en descomposición. En ocasiones, los más desesperados defecaban en la sentina, la parte más baja del barco, donde se acumulaba agua sucia, excrementos y restos orgánicos. Este espacio fétido provocaba epidemias y asfixias. Enfermedades provocadas por la falta de higiene. La higiene a bordo era inexistente. El contacto diario con heces y orina provocaba diarreas masivas, disentería, fiebres intestinales y tifus. El escorbuto debilitaba las encías, pero también generaba llagas intestinales. Las aguas estancadas, infectadas de excrementos y cadáveres de ratas eran focos mortales. Hay registros de barcos donde más del 60% de la tripulación moría por infecciones intestinales antes de alcanzar puerto. Y todo comenzaba en esos improvisados baños sobre la borda o en cubos mal gestionados. Supersticiones absurdas y peligrosas. Para los marineros, hasta defecar estaba sujeto a supersticiones. Creían que hacerlo por estribor atraía mala suerte, mientras que hacerlo por babor atraía tormentas. Si un hombre defecaba durante un fuego de San Telmo, esas luces azuladas en los mástiles, se decía que el barco se hundiría. En muchas tripulaciones se prohibía defecar de noche o durante eclipses. Cualquier infracción se castigaba con azotes, paso de quilla o abandono en alta mar. Motines provocados por la falta de higiene. La suciedad constante, el hedor insoportable y la propagación de enfermedades aumentaban la tensión en cubierta. Muchos motines históricos no estallaron por el salario o la comida, sino por las condiciones sanitarias insoportables. Los cronistas de las flotas de Indias relatan motines originados por cubos de heces sin vaciar o por castigos a marineros que defecaban fuera de turno. La insalubridad desbordada provocaba violencia, rebeldías y asesinatos de oficiales. El descontento por estos asuntos podía transformar una tripulación en pirata sin bandera. Diferencias entre barcos piratas y oficiales. Paradójicamente, los piratas solían tener más libertad para evacuar que las tripulaciones de galeones reales. Muchos barcos corsarios instalaban cubos fijos en popa o zonas más resguardadas, lejos de la proa, para evitar accidentes. En cambio, en los barcos de la Armada Española o las flotas portuguesas había estrictas normas de uso de las gateras, horarios asignados y prohibiciones supersticiosas. Los infractores se exponían a brutales castigos. Esto convirtió a los barcos piratas en lugares marginalmente menos mortales en este aspecto, aunque igualmente insalubres. Consecuencias médicas y sociales. Las infecciones intestinales debilitaban a las tripulaciones, provocando fatiga, fiebre y delirio. La ausencia de baños decentes generaba bajas ante cada batalla, reduciendo la capacidad de combate. Muchos marineros morían por infecciones de heridas contaminadas con heces o por beber agua infectada. Socialmente, el hedor permanente, la suciedad y la falta de intimidad deterioraban la moral. La acumulación de miseria creaba resentimiento contra capitanes y oficiales, y era una bomba de tiempo en cada travesía. Y así, grumetes, entre cubos rebosantes, supersticiones absurdas, epidemias intestinales y gateras expuestas al océano, sobrevivían los marineros de la era de las colonizaciones, un infierno flotante en el que ni siquiera hacer tus necesidades era seguro. Si te ha gustado este viaje por el lado más sucio, brutal y fascinante de la historia naval, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana revivimos batallas, naufragios y leyendas reales contadas como nunca antes. Nos vemos en el próximo abordaje. Buen viento y buena mar.